cada uno dentro de sus competencias y lo que hemos conseguido dentro de este viaje. Doy la palabra entonces al doctor Iván Granda para que les explique la labor que él cumplió allá. Bueno, doctora Ruth, muchas gracias por abrir las puertas de la Fiscalía General de la Nación, del Estado ecuatoriano. Un placer dirigirme a ustedes, representantes de los medios de comunicación. Sin duda, la corrupción es algo que ha afectado a la sociedad ecuatoriana y en el que todos los ciudadanos, los medios de comunicación, las autoridades, no podemos darle tregua y seguiremos estableciendo acciones en pro de luchar en contra de la corrupción. El presidente Lenín Moreno hace alrededor de 2 semanas planteó la integración de la Comisión Internacional de Expertos de Lucha en contra de la Corrupción. Una de las acciones que tuvimos en nuestra visita a Brasil fue reunirnos con 7 autoridades que coadyuvarán a la conformación de esta Comisión Internacional de Lucha en contra de la Corrupción. Detallo algunas de las reuniones. Nos reunimos con el ex fiscal general del caso Odebrecht, Lavallato, Rodrigo Janiot, con quien pudimos compartir las experiencias y buscar que esta comisión tenga plena autonomía en la investigación, en la judicialización y en las acciones correspondientes a la generación de la no impunidad en el país. De igual forma nos reunimos con Cristina Romanov. Ella es la representante de la Cooperación Penal Internacional de la Procuraduría General de la Nación, que es la homóloga de la doctora Ruth Palacios, es la Fiscalía brasileña, con quien pudimos compartir varios criterios respecto de cómo se deben establecer las acciones en pro de una cooperación eficaz en el marco de la lucha en contra de la corrupción a nivel de Latinoamérica. Sabemos que el escándalo Odebrecht y otros han afectado a la sociedad latinoamericana en su conjunto, lastiman a la sociedad y por esta razón tuvimos esta acción de coordinación con la secretaria de Cooperación, Cristina Romanov. De igual forma nos reunimos con Vladimir Aras, con el señor Andrés Veras, que es la persona vinculada a Itamaraty en los temas de cooperación internacional, y por último me parece importantísimo detallar la reunión con el ex juez Moro, hoy ministro de Justicia, quien es el que está encargado de los temas de corrupción. Los logros obtenidos están vinculados a cooperación de la Policía Federal brasileña con la Policía Nacional, una unidad anticorrupción que ha establecido la señora ministra María Paula Romo, con quien hemos conversado al respecto para que exista una cooperación sur-sur entre Brasil y Ecuador para tener la mejor unidad anticorrupción en temas que lesionan la administración pública. De igual forma, en temas de tecnología, software que servirá para una persecución criminal de los temas, por ejemplo, de lavado de activos, que también el gobierno brasileño está dispuesto a otorgar. De igual forma, el señor embajador Diego Rivadeneira está dando seguimiento a cada una de las acciones cooperativas en el marco de establecer y de que uno de los expertos internacionales sea una persona que ha estado o que vinculado a la investigación de Odebrecht. Uno de los de los expertos internacionales de la comisión de 5 expertos será brasileño. Y los detalles los dará el señor presidente de la República. Como último punto, también tuvimos el comunicado de las autoridades brasileñas sobre un nuevo hallazgo de un caso de corrupción que es OAS S.A., que los detalles les daremos en el momento oportuno a ustedes, los medios de comunicación, pero se trata de una trama muy parecida a la de Odebrecht, en donde 9.1 millones de dólares se pagó a una empresa de fachada y refiere a una nota y una delación del señor Alexandre Portela Barbosa, exgerente de contabilidad de OAS S.A. No olvidemos que OAS es el que construyó el multipropósito Chone, que está en el país, me parece que desde el año 2012,
concluyó el proyecto en el año 2013, y en donde se ha establecido esta delación que OAS generó este mismo accionar delictual, que es contratos de consultoría ficticia en 7 países de Latinoamérica, como son Chile, Perú, Guatemala, Trinidad y Tobago, entre otros, en donde pagó a empresas ficticias, en el caso del Ecuador, 9.1 millones de dólares, a una empresa española llamada DSC Workshop Obras Construcciones. En ese sentido, nosotros el día de hoy hemos presentado una noticia criminis a la señora fiscal general para que contribuya esto con la investigación que inclusive le han realizado otros ciudadanos a lo largo de la historia de OAS en el Ecuador. Voy a dar paso más bien a la fiscal general de la Nación, por cuanto ella detallará los objetivos, las acciones, su entrevista particular con la fiscal general del Brasil, procuradora general de la Nación brasileña, en función de su competencia. Pues, como lo ha dicho el presidente Moreno, nosotros cooperamos con la administración de justicia, no intervenimos en ella, y por esta razón me parece que la persona indicada para darle buenas noticias al país de una misión exitosa al Brasil es la señora fiscal general, doctora Ruth Palacios. Gracias, doctor. Mis acciones en el gobierno brasileño ya lo había manifestado desde el día viernes, que estuvieron algunos presentes, y también lo he detallado el día de hoy en la mañana. Sin embargo, vale la pena que ustedes conozcan de mi propia voz lo que ocurrió en Brasil. En principio, hemos mantenido una reunión con funcionarios de Odebrecht y también con la Procuraduría General del Brasil. Con funcionarios de Odebrecht, lógicamente, hemos manifestado nuestra inquietud sobre el video o el audio que salió del señor Mameri, que lógicamente él no había declarado dentro del proceso de asistencia penal internacional que ya consta aquí en el país. Y se nos había aclarado por parte de los funcionarios de Odebrecht que aparentemente el único que conoce de todos estos detalles es Concienzao Santos, y que Mameri lo habría hecho referencia, lo cual aquí lógicamente no se reflejó con el audio que se pasó. Hemos dicho que en todo caso a nosotros nos interesa escuchar de viva voz del propio Mameri lo que están afirmando los funcionarios Odebrecht, y por ello hemos pedido la versión de varios funcionarios Odebrecht, entre esos Concienzao Santos y Mameri. Lastimosamente, por el cumplimiento de todas las formalidades que implica esta asistencia penal internacional dentro de la cooperación internacional, es que quedamos en fijar día y hora en los próximos días, una vez que ya se formalice esto a través del Ministerio de Justicia del Brasil, para fijar un día en que nosotros entablemos una audiencia telemática para los fiscales que estén o están conociendo casos de Odebrecht acá, puedan realizar preguntas de manera directa a los funcionarios conforme vayan rindiendo su versión o delación como la conocen en Brasil. Ellos están prestos a brindar toda la colaboración que amerita dentro de la empresa y con sus funcionarios, a más de que han expresado su deseo de proceder a la reparación como lo han hecho con otros países, y que siendo un tema de país lo tratarán ya las instituciones pertinentes del Estado. En lo que respecta a la reunión con la señora Procuradora General de Brasil, igual acá la Fiscalía General, hemos tenido una apertura total por parte de la autoridad, quien ha expresado su deseo de que nosotros hagamos un contacto incluso más directo, que es lo que también se le pidió, en el sentido de que podamos contar con un funcionario o 2 funcionarios, como en efecto se nos dio, para nosotros hacer una solicitud directa de las cosas o necesidades que aparezcan en el expediente, en la investigación, y que podamos coordinarlas. Les explico, les pongo un ejemplo. Por decirles, de la versión de determinado cooperador, se desprende que hay una documentación que de pronto no consta en el expediente, pero sí consta en el expediente que llevaron los funcionarios de Lavallato. Entonces, hemos establecido esta cooperación con 2 funcionarios principales, Paulo Galván y Alessandro Oliveira, quienes serán los representantes de la Procuraduría y además los fiscales que estuvieron a cargo de la investigación de los casos Odebrecht y de Lavallato, para entablar ese contacto directo y que ellos nos ayuden a ubicar la prueba de manera más eficiente y más directa para los resultados que queremos acá en Ecuador.
Otro de los puntos que se trató con la señora Procuradora General es la liberación de la prueba, es decir, cuando se hacen las asistencias penales internacionales, todos firmamos determinados compromisos. ¿Por qué? Porque lógicamente se están llevando investigaciones en un país y en otro país, y al nosotros publicar determinada prueba puede dañar una investigación de otro país. Por ello es que al firmar estas asistencias penales internacionales se establecen ciertos compromisos, y dentro de estos compromisos en lo que es asistencia penal internacional de Brasil existía la imposibilidad de compartir prueba, es decir, que toda la documentación que teníamos acá en la asistencia penal no la podíamos utilizar para el resto de expedientes que se están investigando aquí en el país. Ante nuestro pedido, la señora Procuradora ha sido muy cordial en expresarnos que efectivamente por ella no habría ningún problema, que podemos utilizar en otras pruebas, simplemente cumpliendo con la formalidad que tenemos que hacerla, es decir, hacer el pedido para que ellos nos autoricen por escrito y a poder compartir todo lo que tenemos en la asistencia penal internacional, porque caso contrario nos tocaba volver a hacer un nuevo pedido y otra vez la demora que eso implica. Para nosotros eso ha sido un logro fundamental para poder avanzar en nuestras investigaciones. Este contacto directo, como digo, con los fiscales que han manejado los casos es también muy oportuno porque nos permitirá trabajar directamente con las pruebas que realmente sirvan al proceso y no vamos a estar divagando o perdiendo el tiempo con algo que no nos compete. Esta es nuestra labor fundamental en Brasil. Hemos obtenido, reitero, los dos contactos, la liberación de la prueba y toda la cooperación tanto de Odebrecht como de la Procuraduría, que están prestos a colaborarnos y prestarnos para facilitar nuestros procesos. Eso fundamentalmente. Gracias, señores. Muy bien, vamos a dar paso de inmediato a la ronda de preguntas. Santiago Molina, de Diario El Universo, buenos días. Efectivamente, nosotros estamos enfocándonos en eso, trabajando aquí desde país. ¿Por qué? Nosotros a la fecha tenemos 11 fiscales investigando casos Odebrecht y 11 fiscales que están investigando por partes. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Acumular en los términos que se pueda en determinados procesos, por decirle, de 11 llegar a 5 fiscales, pero que se encuadren en el verdadero objetivo de una investigación que nos lleve a determinar responsabilidades penales, y ahí recién sabremos qué personas están involucradas en cada proceso. En base a eso es que nosotros hemos establecido esta posibilidad de hacer ya una audiencia telemática con las personas a las que hemos pedido rindan versión y con nuestros fiscales enfocarnos en los que nos corresponde. Esa es la línea que vamos a trabajar. No, nosotros estamos trabajando concomitantemente mientras ellos también cumplen con la formalidad del Ministerio de Justicia, de que pase la asistencia penal internacional, cumpla con los objetivos del Ministerio, para que luego llegue a Fiscalía. Concomitantemente nosotros ya empezamos el trabajo desde hace 2 semanas, si no estoy mal, en ubicar a todos los fiscales que están trabajando los casos Odebrecht y mantener reuniones con ellos para ver qué es lo que cada uno estaba investigando y en base a eso acumular. Es un proceso que tiene que terminar a la misma fecha en la que ya los compañeros de la Procuraduría nos determinen los días y horas para que rindan versión los señores y nosotros estaríamos en el objetivo concreto. Sara Ortiz, de Diario El Comercio. A ver. En base a su primera pregunta, la primera pregunta,
había manifestado que son 11 fiscales que investigan 11 casos Odebrecht, pero cada uno está investigando como una parte de la totalidad y eso es lo que nos ha tenido de alguna manera desorientados en el objetivo de la investigación. Nuestro trabajo ahora es acumular procesos para sacar procesos globales que nos lleven a objetivos concretos. En principio, ese es el objetivo, ubicarlos para menorar los fiscales y que trabajen en los casos concretos. En cuanto a la vinculación de la empresa, lógicamente en todos estos está vinculada a la empresa, pero hay que cumplir con compromisos internacionales en cuanto a asistencia penal internacional. Y ellos ya han sido procesados en Brasil, están 78 funcionarios de Odebrecht sancionados ya en Brasil cumpliendo pena. Y por el principio de no bin idem, de pronto no vamos a poder vincularles acá en nuestros procesos, pero nuestro objetivo fundamental es cumplir con los funcionarios de acá. Los que tengan que responder en el Ecuador tienen que responder absolutamente todos. Y en base a su segunda pregunta, sí. En OAS tenemos un brazo abierto, sin embargo la información que trae directamente el juez Moro, yo no me reuní, de hecho ese día yo ya salí de viaje, de regreso acá al país, lo hizo el doctor Granda dentro de sus gestiones como secretario anticorrupción, y es a él lógicamente por la oportunidad que se dio a quien le entregan esa información, pero son de alguna manera dos aristas complementarias por lo que vemos. Le contesto. Efectivamente, lo que la señora fiscal general ha planteado es que se ha liberado la prueba. Eso es lo que se ha logrado en este viaje. Y hoy, en vez de que esté compartimentalizada la información o en distintos fiscales, hoy se está acumulando para que exista un solo proceso, que es lo que siempre debió pasar. Un solo proceso por crimen organizado que dará varios otros procesos que tendrán que ser investigados, que lo ha dicho con absoluta propiedad la doctora, y es por eso que de 11 fiscales ahora solo se tendrán 5 fiscales. Y respecto a su pregunta, en el caso de OAS, lo que se tenían son elementos importantes de varias personas que investigaron y que sin duda se sumarán a los procesos de investigación dados por la Fiscalía General. Antes se hablaba de un criterio o de una entrevista del señor Trompeta, hoy estamos hablando de una nueva delación. Es una nueva delación que establece Alexandre Portela Barbosa, es gerente de contabilidad, que relata lo que nosotros hemos planteado y que el día de hoy nosotros estamos haciendo entrega de la información que pudimos recabar. De igual forma estaremos expectantes de la información que nos refiera Brasil, el mismo diario, nuestro embajador del Ecuador en Brasil, Diego Rivadeneira, y seguiremos coadyuvando, cooperando con la Administración de Justicia y con la señora Fiscal General de la Nación. Entonces esto lo estamos entregando el día de hoy, que refiere a varios elementos que tendrá que investigar en función de la naturaleza y de las competencias únicas que tiene la Fiscalía, pues solo la Fiscalía es la dueña de la acción penal y eso es lo que nosotros vamos siempre a detallar. Cooperamos, no intervenimos. Muy bien. Siguiente pregunta, Enrique Alcíbar, Radio Huancavilca. Enrique. Por la
Bueno, tendrá que ser investigados todas las personas que hayan estado involucrados en este nuevo caso de corrupción por la creación de esta empresa de fachada española por 9.1 millones de dólares, y solo la delación y la asistencia penal internacional que hará la Fiscalía General con su par, la Procuraduría Nacional del Brasil, será la que establezca quiénes son las personas que están siendo involucradas e investigadas. Nosotros respetamos la presunción de inocencia de todas las personas. Sin embargo, este hallazgo, que si ustedes siguen la línea del tiempo, inicia el 2006 con el proyecto multipropósito Baba, construía Odebrecht. Luego en el 2007, Ricardo Patiño paraliza el proyecto porque se decía que existía un exceso de 33 millones de dólares. Luego, Odebrecht en el 2008 es expulsada del país por el expresidente Correa. El 2009 establece Hidrolitoral da por terminado el contrato con Megamac, que supuestamente estaba vinculada con Fabricio Correa en función de la información dada por la veeduría que entiendo presidía el señor Pablo Chambers con 4 miembros más. Todos esos elementos están detallados en lo que le acabamos de presentar a la señora fiscal. Luego existe básicamente asume la construcción en el 2010 OAS, en el 2012, alrededor del 2012, pagan 9.1 millones de dólares por una consultoría que nunca se realizó, que es lo que refiere el señor Alexandre Portela Barbosa, y en ese sentido la Fiscalía hoy tendrá que actuar con estos nuevos elementos. Nosotros no desconocemos jamás lo que otros investigadores, otras personas generan dentro de procesos anticorrupción, porque la lucha en contra de la corrupción es de todos, es de ustedes los medios de comunicación, es de las personas que hacen investigación periodística, es de los ciudadanos, es de las veedurías. Antes, como ustedes saben, se perseguía a quien denunciaba. Nosotros lo que hacemos es abrir las puertas del Ejecutivo para toda aquella persona que sepa de un indicio de responsabilidad penal, que sepa del cometimiento de una infracción, pueda acudir ante la autoridad competente, que es la Fiscalía General, y logre los objetivos que son mayores, los objetivos del país. Como lo ha dicho el presidente Lenín Moreno, es la lucha de todos, y por eso más bien le doy el paso a la señora fiscal para que pueda contestar el criterio del compañero de los medios de comunicación. Nosotros hemos solicitado que se recepte la versión de varios funcionarios Odebrecht. Lógicamente, lo que esperamos de esas versiones son respuestas a las inquietudes que se generan de los procesos penales, pero muchas veces esas respuestas que nos empiezan a dar los funcionarios o el testigo que ha sido convocado gira la investigación en torno a algo que nosotros no esperábamos. Entonces, aspiramos que en estas versiones que vengan a rendir los funcionarios, en que encontremos las respuestas que estamos ansiando encontrar para ya poder dar inicio a procesos penales. Todo depende de la información que nos den, y en base a eso, si es que tenemos la documentación, porque de pronto puede hacer referencia a una documentación, si la tenemos en el expediente, la completamos. Si no la tenemos, nos toca pedir. Todo depende de cómo se den las versiones. Si está nombrado, por el hecho de estar nombrado, en el que se le vincule de alguna manera, tiene que comparecer a rendir versión para que aclare. Ese es su justo derecho a la defensa también, y para nosotros un importante ápice dentro de la investigación. Patricio González, de Telegram. Nosotros dentro de la asistencia penal internacional hemos solicitado, y nuestro interés era justamente localizar de pronto el estudio y traernos esa información. Lastimosamente, cuando llegamos a Brasil nos informan que este consorcio Tocini, no me acuerdo el otro nombre, pero es el Tocini,
no tenía base o no tenía matriz o no tenía oficinas en Brasilia y que eso está ubicado única y exclusivamente en Sao Paulo. Entonces, a través de la Procuraduría aspiramos que ellos nos ayuden a conseguir ese contrato del consorcio de manera directa desde la Procuraduría. Nosotros lastimosamente no pudimos porque creímos que era en Brasil, hicimos las gestiones para aquello, pero en Brasilia fundamentalmente no había oficinas de ellos, pero está pedido dentro de la asistencia penal internacional y espero que nos venga con la respuesta de toda la asistencia. La única certeza es que no existe, el contrato no está en la Presidencia de la República, tampoco en la Procuraduría General del Estado. No sabemos cómo pagó el señor Mera. Será el señor Mera el que tenga que explicarle a la Fiscalía cómo se dieron y qué se hizo a través de este consultorio jurídico. Sin duda la asistencia penal será la que pueda clarificar este objetivo y sobre todo, no nos olvidemos siempre, no sabemos por qué el señor Mera fue a pedir, si es que pidió, información sobre el caso Odebrecht, porque no olvidemos que solo la fiscal puede pedirlo. Nosotros lo que hicimos, inclusive para que ustedes conozcan detalles, estuvimos en la parte protocolaria de la reunión con la señora fiscal Raquel Dodge, donde se establecieron los parámetros de cómo el Estado ecuatoriano y el brasileño juntan sus esfuerzos para luchar en contra de la corrupción, que es, en este caso es transnacional y que tiene que ver con paraísos fiscales, empresas de papel, entre otras. Pero la reunión técnica, donde se pudo justamente conseguir por parte de la fiscal del Ecuador se dé la liberación de la prueba, lo hizo solo entre homólogas, entre el Brasil y el Ecuador. ¿Por qué explico esto? Porque un secretario jurídico nada tenía que hacer pidiendo información sobre Odebrecht, solo le corresponde a la Fiscalía. Nosotros lo que hacemos es cooperar con la Administración de Justicia, no intervenirla. Y ahí ya el señor Alexis Mera tendrá que responderle a la justicia cómo, por qué, dónde, cuándo, con qué pagó esos recursos a una empresa o un buffet importante de los más grandes de Brasil. ¿Cuál fue el objetivo? ¿Cuál fue el contrato? ¿Dónde está el contrato? Si hubo contrato, si no hubo contrato, si es que existieron facturas. Todo eso el señor Alexis Mera le debe responder al país. Marieta Campaña, de Diario El Expreso.
A ver, en relación a su primera pregunta, solo le puedo garantizar con resultados y eso se ve a medida que yo vaya trabajando y les diga, esto tengo, y para sacar. Hay cosas en las que yo no puedo pronunciarme porque lógicamente las investigaciones son reservadas, como les he manifestado varias veces. ¿Por qué? Porque al yo adelantarme con cualquier criterio, daño mi investigación y daño los resultados y la eficiencia de ese proceso. Entonces, a ustedes la única garantía que les puedo decir es, trabajo en eso y si estoy trabajando, voy a sacar un producto. Simplemente es cuestión de tiempo y de concretar el trabajo que venimos haciendo. La otra pregunta era… de la defraudación tributaria, efectivamente es un proceso muy alejado. Yo me refería a los 11 procesos en los que está siendo investigado por asuntos sobornos. Eso es una cuestión a la que yo me refería. La defraudación tributaria es un proceso aparte que se le siguió directamente a la empresa y que entiendo estaría finalizando la investigación y en los próximos días habrá ya un pronunciamiento sobre ese caso en concreto. Pero… a lo que yo me refería como manifiesto es en base a los 11 expedientes que están siendo independientemente investigados de la defraudación tributaria. Sí hay un proceso por defraudación y en los próximos días habrá una respuesta también sobre ese caso. La trama en Ecuador aún no ha sido resuelta en el caso Odebrecht. Todavía se tienen que develar muchas cosas y habrá mucha tela que cortar respecto de este caso. El compromiso del gobierno nacional y entiendo yo también de la Fiscalía, que es una entidad autónoma, es esa, es develar con honradez las cosas que han ocurrido en este caso y en otros muchos más. La información a la que usted hace referencia del señor Chambers y otros periodistas y otras personas que referían sobre OAS y cómo esta fue generando acciones de corruptela, porque no olvidemos una cosa. La empresa OAS fue contratada al dedo, vía emergencia, por giro específico de negocio. Dirigieron la contratación, por eso es que pudieron armar un proceso y una trama en donde existe una empresa ficticia de papel, de fachada, como ustedes lo quieran desarrollar. Sin embargo, lo que ha dicho Trompeta hace un poco más de 2 años, coincide con lo que ha dicho Alexander Portela Barbosa, solo que hoy Alexander Portela Barbosa, exgerente de contabilidad de OAS, lo ha hecho vía una delación judicial que corresponderá ya corroborar a la Fiscalía General. Nosotros no solo hablamos, lo ponemos por escrito y esa fortaleza lo tiene el gobierno nacional. Antes homenajeaban a los pillos. Nosotros ponemos las cosas por escrito y lo hacemos con total convicción, en función de un compromiso que lo tenemos con los ciudadanos del Ecuador. Y ese es nuestro único compromiso el día de hoy. Y en ese sentido, esperemos ya que las investigaciones que persigue la Fiscalía, las asistencias penales internacionales a Brasil o a otros países, vayan tomando cuerpo en un solo proceso penal que dé con todos los autores, cómplices, encubridores de esta trama, que es una trama más pequeñita, pero muy parecida a la de Odebrecht. Reciente, del mes pasado, es muy reciente. No tengo la fecha exacta, pero le hago llegar la fecha sin ningún problema. Paul Romero, de Coavisa. Paul. Como lo hemos dicho por varias ocasiones, Paul, efectivamente existían varios indicios y elementos de convicción que se venían desarrollando desde la misma
desde el año 2009, en donde establecía 5 personas, establecieron básicamente la responsabilidad de OAS en varios temas dentro del multipropósito Chone, pero estamos hablando de una cantidad inmensa de contratos que se dieron en el marco del giro específico de negocio, desde la emergencia, desde la conceptualización de lo que hacía el gobierno anterior, que era buscar mecanismos para contratar a dedo. Entonces, esta nueva referencia refresca las que ya existían. Pero en este caso, cuando usted hace referencia a que existían varios datos periodísticos, el señor Trompeta, que efectivamente también hizo un comunicado, una declaración de prensa, en donde estableció las tramas de OAS, fueron declaraciones de prensa. En este caso, lo importante de lo que la justicia brasileña tiene que aportarle a este caso es la delación y los detalles de Alexandre Portela Barbosa, a quien pagó, cómo, dónde, quién le acompañó en su visita al Ecuador, cómo se contactaron con la empresa de fachada, cómo se creó la empresa de fachada, quién lo hizo, bajo qué ministerios se dieron estas acciones, quién fue el responsable, la comisión técnica, quién firmó la entrega de los resultados finales de una consultoría de ingeniería que nunca se la practicó. Como ven, son nuevos elementos que fortalecen múltiples investigaciones que se han desarrollado a lo largo de estos años. Lo que sí les garantizamos es dar seguimiento día a día de todo lo que ocurre en la Administración de Justicia desde la perspectiva de la cooperación, nada más. 2 preguntas más, terminamos, por favor. Andrea Grijalva perdón. Sí, única y exclusivamente para aclararles. Como bien lo ha dicho el señor secretario Anticorrupción, la idea era como parte de un todo, una investigación como parte de un todo. Hoy con esta delación más bien se clarifica como un componente distinto a toda la trama Odebrecht de acá. Eso es lo que se está investigando como un todo, reitero, de Odebrecht, y con esto se va a pasar a ser algo más individualizado, más específico, como un tema aislado de Odebrecht. No tan aislado, pero digamos que por separado va a ser una investigación más eficiente en este caso. Sí, o sea, de hecho, como le digo, es una investigación dentro de un todo, pero con esta investigación la vamos a sacar aparte para hacerlo más efectivo. Andrea Grijalva, de La Hora. Buenos días. Sí, solamente un par de precisiones respecto de la información que se ha traído. Usted ha dicho que se va a demorar un poco el tema de la asistencia internacional, más o menos en promedio se tiene estimado cuánto tiempo, cuántos meses tienen que pasar que se pueda traer toda esa información desde Brasil. Y si es que a la par van a investigar, tal vez a los fiscales quisieran que solicitaran una sentencia penal internacional, a ver si hubo algún tipo de irregularidad en el hecho de que no se haya traído toda la información en el momento que existió esa información que va a ser una investigación. Y en tercer lugar, también, no sé si usted, fiscal, me puede ayudar un poco clarificando, usted ha dicho que son 11 procesos de investigación. Esos procesos se han abierto, digamos, por diferentes proyectos y cómo se espera responderlos o agruparlos, de qué manera se espera agruparlos, un poco para comprender si es que es más una agrupación ya por tipos de delitos o por un proyecto en especial de corrupción. A ver, ya me perdí en la primera. La primera era de… A ver, yo no podría darles un tiempo porque, como ustedes conocen, el problema mayor que hemos tenido o tenemos en Fiscalía es la cooperación internacional por los, básicamente, tiempos que les lleva a cada Estado en contestar. Por eso es que nosotros pretendemos que esta asistencia penal sea más rápida, entablando contactos directos con la Procuraduría que nos ayude en línea recta a decir, esto necesitamos, lo tiene tal o cual persona, por favor diríjale el pedido exclusivamente a ellos. Porque a veces al mandar un pedido en general, hasta ubicar quién tiene dentro de la Procuraduría, a qué expediente correspondió, es mucho más largo, pero esa es la idea nuestra. Al establecer este contacto que nos ha dado la señora Procuradora Dosh, establecemos ya una línea directa de información que puede traer más rápido lo que necesitamos, la documentación o la información que requiramos. Entonces, darle tiempos, sin depender de aquí, sino de un Estado diferente y por todas las políticas que se deben cumplir, sería darle un plazo que de pronto vaya a contradecirme en lo futuro. Entonces, es preferible que la respuesta le dé el mismo Estado brasileño en el momento en que nos dé la respuesta.
Y lo otro, como les manifestaba, es como una especie de, ¿qué les digo? De se me fue el término, como proyectar, para que de pronto no se llegue a un resultado en concreto, el dividir las investigaciones para que cada fiscal, dentro de su entender, vaya haciendo una investigación tratando de encubrir tratando de descubrir un delito. Pero si lo que pretendemos, por decirles, no es del caso, pero pongo, en Manduriaco hubieron 5 contratos Odebrecht, pero todos llevan a un solo proceso que es Manduriaco, entonces todos tienen que confluirse, acumularse para determinar cuál es el objetivo de ese contrato y determinar el delito. Esa es la idea. A ver, todo depende de la investigación. Si nosotros vamos investigando, viene un testigo y nos dice, miren, aquí había la documentación, por ejemplo, este caso, había este contrato que nadie lo sabía, sino a partir de ese testigo que nos dice que hay ese contrato, ¿qué tenemos que pedir? Información de ese contrato. Si luego viene ese contrato y determinamos que en ese contrato hace referencia a otra documentación, ¿qué tenemos que hacer? Pedir esa nueva documentación. Es en base a lo que va apareciendo en la investigación. Entonces yo no podría precisar, valdría analizar si realmente hubo una ocultación de información, que es a lo que más o menos veo que usted se va. Es decir, que yo pedí una asistencia penal internacional y de pronto no toda esa documentación consta acá dentro de lo que nosotros tenemos. Habría que analizar qué pidieron, qué se envió en esa asistencia penal internacional y qué de pronto desapareció de aquella. Pero hasta ahora yo no he tenido algo en concreto en ese sentido. Nosotros analizamos lo que tenemos, en base a eso hay una sentencia que ustedes conocen con la asistencia penal internacional en proceso de asociación ilícita y el resto pues la utilizaremos dentro de los procesos que llevamos. Si necesitamos algo más de lo que esté, aunque espero que ya no, pero lo que vamos es encerrando los círculos que han quedado de algún espacio abierto porque nos falta una versión o porque nos falta un documento en relación a lo que consta del expediente. Entonces todo depende de lo que siga brotando de la investigación. Muy importante lo que dice la reportera de Diario Expreso, La Hora, porque hay muchas formas de ocultar. Una es ponerle bajo el escritorio, otra es subdividir las investigaciones para quitarle trama. Eso es lo que la fiscal está señalando que se va a investigar. Yo tengo presunciones que espero corroborarlas respecto de su misma duda, que es cómo la trama podría haber sido recortada subdividiendo las investigaciones y que una investigación sea una isla con otra, cuando lo que debía pasar es lo que la señora fiscal está hoy desarrollando, que es una sola trama, una sola investigación que permita generar y decantar la verdad procesal, que es la mejor reconstrucción de los hechos de lo ocurrido en el pasado. Nosotros tenemos varios documentos que tienen esa presunción, que en el momento en que sean corroborados, le he planteado a la señora fiscal, serán entregados sin lugar a dudas. La última pregunta de Daniela Brief, de la agencia EFE.
muchas preguntas y muy interesantes todas. Existen esta trama de el señor que describe el señor Barbosa, Alexandre Portela Barbosa, habla de 7 países. 7 países que están vinculados a Perú, Chile, Guatemala, Trinidad y Tobago, Islas Vírgenes y Ecuador. Me falta uno. Y en ese contexto habla de 125 millones de pagos por consultorías que nunca se hicieron en estos 7 países. El monto total, 125 millones, de los cuales 9.1 millones le corresponde al Ecuador, y lo que ha dicho el delator es que fue una empresa de fachada española que se llama DSC Workshop Obras y Construcciones, que es justamente la fiscalía que tendrá que pedir y solicitar a España socios, accionistas, representante legal en el Ecuador, sucursal en el Ecuador, sucursales en el resto del mundo, por dónde pasó el dinero, fue hacia Andorra, fue hacia Panamá, cómo regresó al Brasil. Son condiciones que tendrán que ser investigadas. ¿Qué autoridades estuvieron durante el hecho de que OAS asume esto en el año 2010? ¿Sí? Con un proceso de adjudicación por emergencia de 130 millones de dólares, y concluyó el proyecto en el 2013. Existen 4 exámenes especiales de la Contraloría, 3 informes con indicios de responsabilidad civil, glosas y un informe con indicios de responsabilidad penal. ¿Qué es lo que la señora fiscal ha dicho? Va a generar un proceso específico de investigación. Adelantarme no quisiera poner un nombre, porque me parece que esa es la gestión y la competencia que debe tener en cualquier Estado democrático la Fiscalía. No olvidemos que vivimos, esto es bien importante, sobre todo por la comprensión que estamos teniendo los medios de comunicación de este nuevo Estado, que respeta la independencia de poderes, los pesos y los contrapesos. Uh-huh. La relación que se ha vinculado es que Odebrecht estuvo al principio de la gestión, y esta empresa tiene muchos negocios que se cruzan con los de Odebrecht, en donde en muchos casos han sido socios en varias construcciones, no solo aquí, sino en el resto del mundo. Y es por eso, como digo, decantará ya la investigación. Por eso dejemos de a la Fiscalía trabajar, nosotros hacemos lo que tenemos que hacer como Ejecutivo, que es buscar que las cosas se encaucen y cooperar con la Administración de Justicia como corresponde. Muchísimas gracias, compañeros. Hasta aquí la rueda de prensa.